La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Ya está con nosotros la doctora Susana López Charretón, quien es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, especializada en rotavirus y divulgadora en temas virológicos. Ella posee los grados de licenciatura, maestría y doctorado en estudios básicos biomédicos, todos obtenidos con mención honorífica aquí en la UNAM, y por eso nos da mucho gusto tenerla para que nos dé luz sobre este tema del coronavirus. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pues el coronavirus llegó a México, ya se esperaba y hasta el momento hay 2 casos confirmados. ¿Qué hay? ¿Cuál sería la información importante para dar a conocer en este momento de que este virus ha llegado a nuestro país y que hay este reporte de casos, en cuestión de no alarmarse de más, pero sí tomar las precauciones adecuadas, doctora? Claro, sí, como dices, es algo que ya esperábamos, ya sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, y lo más importante es tomar las noticias como son. No es necesario asustarse, simplemente tomar las precauciones de las que hemos hablado todo el tiempo, que son lavarse las manos frecuentemente, las manos con agua y jabón. Si no es posible, usar gel de alcohol. Esto es porque tocar superficies contaminadas y luego llevarnos las manos a la cara es la manera más fácil de infectarnos. Entonces esta medida tan sencilla de higiene como lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente es una gran ayuda. Uh-huh. En los lugares de trabajo, limpiar las superficies de trabajo común, los teclados, los teléfonos, ayuda muchísimo. De preferencia, evitar contactos físicos, en especial con personas que tengan síntomas gripales. Eso es normal, ¿no? O sea, no tener besos, abrazos, dar manos con personas enfermas. Y si nosotros estamos enfermos, mantenernos aislados en lo posible, quedarnos en la casa. Muy bien. Doctora, tenemos algunas preguntas que nos han hecho la audiencia. Una de ellas, que también a mí me llama la atención, tiene que ver con la temperatura. Hemos visto que los virus o los casos de cuando hay infecciones por virus se dan en climas fríos o en condiciones frías. Sin embargo, aquí en México actualmente estamos viviendo condiciones que son calurosas. Y una de las preguntas que nos hacen es: si vivimos en climas calurosos, ¿aún así estamos expuestos a que esto sucede o solamente está para época de frío? Y si esto significará que será hasta este próximo diciembre de 2020 que tendremos otro caso de coronavirus, y si para entonces habrá una vacuna. Este es un virus nuevo que acabamos de encontrar, digamos, y todavía no sabemos cuáles son sus características en cuanto a si es más infeccioso o menos infeccioso en distintas temperaturas. Okay. Lo que sabemos es que empezó, claro, sí, en China, en el hemisferio norte, en una época de invierno, uh-huh, pero ya también sabemos de muchos casos en regiones como Tailandia, que están a temperaturas de 30 grados. Entonces, no creo que podamos generalizar de que tiene que ver con la temperatura climática, digamos. De acuerdo. Eso es claro. Okay. Le damos lectura a más preguntas del público que se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Nos dice: ¿cómo se contagia? He escuchado muchas versiones: por estornudar, por haber viajado al extranjero, por heces fecales o por la saliva. La vía más frecuente es que una persona enferma tose o estornuda y expelemos gotitas chiquititas que llegan no más de 1 metro, pero justamente esas gotitas de una persona enferma contienen el virus. Igual esas gotitas caen en superficies y las contaminan. Entonces esa es la manera más frecuente de que nos podemos contaminar. Por esto las medidas de mantener una distancia de 1 metro entre personas y lavarnos las manos y las superficies. Protegernos es simplemente alejarnos. Los tapabocas no nos protegen. En realidad son contramedidas porque creemos que estamos seguros, y la realidad es que un tapabocas no nos va a proteger totalmente de la infección. Se recomiendan los tapabocas para los enfermos si salen,
para que sus gotitas de saliva y de estornudos no anden viajando. Pero para la gente sana no se recomienda. Doctora, otra pregunta que tenemos tiene que ver con los niños, y esto también yo le agrego a las personas mayores. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de China, las personas más afectadas y los casos de muerte han sido en personas de mayores y pasados ciertos años. Los niños, por su sistema inmune, también siempre son los más comprometidos. En este caso del coronavirus, ¿quiénes son las poblaciones que podrían ser más vulnerables? Y entonces, ¿cómo deberíamos de atenderlos o cómo deberíamos prevenir con ellos? Sí, lo que se ha visto de los 70,000 casos que ha habido en China es que la población que más susceptible en este momento, la que sufre más esta enfermedad, son mayores de 60 años y personas que tienen condiciones médicas subyacentes, por ejemplo, diabéticos, obesos, hipertensos y personas con enfermedades cardiovasculares. Los niños, curiosamente, no hay muchos niños enfermos. De todos estos 77,000 casos, ha habido muy poquitos reportes, en las centenas de casos. Entonces, en este momento parece ser que no se han afectado niños. El dueño de un restaurante japonés nos pregunta que si sirven las toallas húmedas de bebés o las que traen cloro para lavarse las manos. Yo creo que mejor se lava con gel de alcohol. Bueno, primero con agua y jabón. Pero si no hay, sería mejor un gel de alcohol, porque las toallitas de bebés no tienen alcohol, no son desinfectantes, son húmedas, pero no son desinfectantes. Doctora, también otra pregunta que yo le tengo es, hemos visto que la mortalidad de este virus no es tan alta, sin embargo, estamos consternados por la situación. Y algo que yo leía por allí de algún investigador que ponía en redes sociales era que el problema no es tanto que la mortalidad sea baja, sino que podamos, con una negligencia, dejar que este virus se estacione y entonces sea algo cotidiano cada año que tengamos situaciones pandémicas o de epidemias de este virus. ¿Cuál es, en términos muy generales, el contexto de este virus? ¿Por qué estamos tan asustados? Pues estamos asustados porque es una epidemia nueva. No sabemos cómo se va a comportar y siempre nos asustamos ante lo desconocido, ¿cierto? Entonces, sí es cierto, es baja la mortalidad y esperemos que se mantenga así. Claro que lo que quiere la OMS es que contengamos los casos, que no dejemos que esto se esparza libremente, sino que cada caso se aísle para que se evite el contagio. No sabemos qué va a pasar. Esa es la realidad. Retomando parte de una pregunta que le hacía Sofi también sobre el tema de alguna posible vacuna, ¿a cuánto tiempo estaríamos de tenerla? Como lo hemos hablado, sí hay muchos diseños de vacunas, muchos prospectos de vacuna, pero los ensayos clínicos toman mínimo un año. Entonces, de aquí a un año mínimo no tenemos perspectivas de tener una vacuna. Es decir, que para el próximo diciembre, la próxima época invernal, podríamos todavía no contar con una. Es posible. Doctora, otra pregunta que también tiene que ver con este desconocimiento que tenemos del virus es, se ha dicho que no sabe, todas las epidemias, pandemias, todos estos eventos virales tienen un pico de incidencia y después comienzan a bajar las infecciones y los casos. En el caso del coronavirus todavía es verdad que no sabemos cuándo se va a alcanzar este virus porque no conocemos bien el comportamiento del virus. Sí, lo que sabemos ahorita en Wuhan, en China, donde empezó la epidemia, parece ser que ya pasaron por este pico de muchísimas infecciones. Ahora ya van como a la baja en Wuhan. Okay. Pero es porque ahí hubo una concentración muy grande de enfermos. Ese pico se irá alcanzando dependiendo de cómo se mueve la epidemiología en cada lugar. Pero sí aprendimos de Wuhan que aislar a los enfermos de cierta manera para evitar contagios ayudó mucho. Por Twitter, Loja Benler dice, ¿el sistema de salud está preparado para una pandemia en caso de que se dé? Pues está preparado en la medida de que se puede diagnosticar, se tienen planes muy importantes de tratamiento de los pacientes y si se mantiene como ha estado siendo en otros países, sí estamos preparados. Lo que sí nos hace falta quizás si llegáramos a tener demasiados enfermos graves sería cuidados intensivos en todo el país.
Doctora, entonces para recapitular, ¿nos podría ayudar recordando cuáles deben ser las actitudes que tengamos frente a esta pandemia ahora que ya ha llegado a México? Sí, pues lo que tenemos que hacer es no asustarnos de más, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, no tocarnos la cara, evitar contactos físicos, en especial con personas enfermas, no asistir a eventos multitudinarios. Si tenemos síntomas gripales, evitar salir, aislarnos un poco y de nuevo mantener la calma. Muy bien. Pues doctora Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, le agradecemos mucho por habernos dado toda esta explicación y contexto sobre el COVID y el coronavirus actual y por la situación que estamos enfrentando no solo en México, sino también en Latinoamérica. Así es. Muchas gracias a ustedes. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.